¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, bienvenidos a Los Analistas, el espacio donde nuestros expertos nos ayudarán a entender la información más importante de la semana. México atraviesa un momento crítico para la libertad de expresión, advirtió Jesús Silva Herzog Márquez. El analista destacó que en los últimos años, desde el poder, se han impulsado acciones que limitan los espacios de libertad, como el hostigamiento a medios de comunicación, los llamados al boicot y el uso de instituciones del Estado para presionar judicialmente a periodistas incómodos al régimen. Para el analista Jesús Silva Herzog Márquez, no estamos viviendo tiempos felices de la libertad de expresión, precisamente como festeja el régimen. Los ataques a los adversarios y críticos del gobierno se han multiplicado. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Hoy tratabas esto mismo en tu colaboración con el diario Reforma. No estamos viviendo los tiempos más felices. Yo creo que en contra de lo que se oye de la presidenta de la República, de los voceros del gobierno, de Morena, estamos en momentos muy críticos de la libertad de expresión, en donde ha habido desde muchos frentes ataques que tienen que ver con la violencia en nuestro país, que cobra víctima en los periodistas, esta nueva estructura judicial en donde se usan las nuevas figuras, como por ejemplo la de la violencia política de género, para censurar a medios de comunicación, a periodistas, incluso ciudadanos que en redes sociales pueden expresar su opinión, pero también como decía María Amparo Casar en un artículo reciente, pues hay una serie de embates, de ataques que han venido desde el gobierno en los últimos 7 años que significan pues una vulneración de los espacios de libertad para la prensa, para los periodistas, el hecho de que se hostigue a los medios de comunicación, que se llame a boicotear a un medio, el hecho de que se usen las instituciones del Estado para acosar judicialmente a algún reportero, algún periodista incómodo. Creo que hay toda una batería de nuevos instrumentos que ha usado el poder político en el país para pues, restringir la libertad de expresión y sobre todo para alentar la autocensura, ¿no? Claro. Para que la gente diga, mejor no me meto con estos asuntos. Eso es lo más grave, ¿no? Eso es lo más grave. Que se vuelvan esclavos del miedo, rehenes del miedo, los que tienen la oportunidad de comunicarse, sea un micrófono o la pluma o como sea una cámara de televisión, ¿no? Yo creo que eso era lo que significaba los lineamientos que difundió hace unos días el gobierno de la República, en donde pues establecía a final de cuentas que la Comisión de Radiodifusión tendría esta capacidad para pues supervisar qué es lo que hacían los defensores de las audiencias, y en ese sentido pues sí limitaría la libertad en esos medios, ¿no? Ahora sí, la presidenta ha sido muy enfática, llamando la atención, dice, de una campaña orquestada en contra del gobierno, de los críticos, porque si tú te pones a leer las columnas políticas de prácticamente todos los diarios, los comentarios en la radio, en fin, van enfocados, no es que haya un concierto de adversarios que se pusieron de acuerdo y orquestaron la crítica, sino se está viendo que de todos los colores y sabores estamos opinando, digo estamos porque también lo hemos hecho aquí, estamos opinando no lo que nos conviene a nosotros, sino lo que le conviene a los medios de información en función de la defensa del derecho de las audiencias a la información, que eso es realmente lo importante. Por supuesto, yo creo que no podemos hablar de una campaña orquestada en donde haya pues una sincronía orquestada. Ellos dicen que nada sincronizado, que quién sabe qué. Yo creo que es absurdo, es esta idea de la conspiración de los opositores para ir en contra del gobierno. Yo creo que fueron lineamientos que generaron una gran incomodidad en los medios de comunicación y pues naturalmente se expresaron estas reacciones, esta forma de expresar el descontento ante algo que pues parece muy amenazante para la libertad de expresión. Ahora, en todo caso, el gobierno tiene también sus analistas, sus defensores, aunque no los hemos percibido tan presentes como la ola no orquestada, sino lo que le llaman allá en Palacio
el nado sincronizado. Bueno, pues yo creo que tiene que haber una discusión, desde luego, del lado del gobierno. Escuchamos siempre personas que están sistemáticamente a favor de esas propuestas. Lo que habría que esperar son los argumentos para tener esa discusión que siempre es necesaria, ¿no? Muchas gracias, Jesús, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Sobre este mismo tema, la doctora María Amparo Casar advirtió que es innecesario impulsar medidas que, a su juicio, pueden abrir la puerta a mayores controles sobre los contenidos y las opiniones en el debate público. Sostuvo que actualmente la censura ya no se presenta mediante el cierre de medios como ocurría en otras décadas, sino a través de mecanismos más sutiles que generan presión sobre periodistas, comunicadores y también sobre voces críticas. La Cámara de la Radio y la Televisión destaca la apertura de la Comisión de Radio y Televisión durante la consulta pública que finalizará el 21 de agosto. Según la Cámara, los lineamientos para la defensa de las audiencias no serán un mecanismo de censura. La Cámara se alinea a la 4T. Sin embargo, la doctora María Amparo Casar tiene otros datos para atizar el debate. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Venga, fuego, venga, dispara. Venga, pues mira, yo creo que llevamos ya 8 años, no es que antes no hubiera nada de censura, todos los gobiernos ejercen cierto tipo de censura, pero estos lineamientos en estos momentos políticos, yo te diría, Pepe, pues qué necesidad. Tenemos consagrada en la Constitución la libertad de expresión, sabemos que tiene límites, que muchas veces es letra muerta, pero ¿para qué mover el avispero con estos lineamientos sobre supuestamente el derecho de las audiencias, que en realidad, pues como lo dijo la propia presidenta, el gobierno, y luego entramos a eso, el gobierno tiene su derecho de réplica en las mañaneras? Pepe, salvo tu mejor opinión, yo creo que pues la censura antecede a todo esto, sale también por lo de Alito Moreno, el dirigente del PRI, que comienza a hablar mal de Morena, diciendo que es un narcoestado, un narcogobierno, y pues ahí lo censura el INE. Pero más allá de los lineamientos, Pepe, y más allá de que somos la democracia mejor del planeta y la más transparente, y en fin, todo lo que nos dicen en las mañaneras, yo creo que la censura ha ido creciendo y no solamente lo creo, está respaldado, ahora voy a decir, con argumentos, y también está respaldado por las mediciones que hacen a nivel internacional, como Freedom Press o como, bueno, pues muchas casas encuestadoras o que estudian los procesos democráticos y que ven cómo México va cayendo en libertad de expresión. ¿Por qué este contraste entre el dicho de la presidenta y lo que yo te estoy platicando o le estoy platicando al auditorio? Porque creo que llevamos 8 años en donde poquito a poquito se censura más. Cuando uno entiende la censura no solamente como antes, que era cerrar un periódico, tú te acordarás, cuando Excelsior, ¿no? Y luego Proceso, en fin, las cosas que vivimos en los años 70. Pero ahora vemos que arremeten contra los periodistas día sí y día también. Y entonces, pues eso daña nuestra reputación y además propicia también una cosa que no reparamos en ello, Pepe, que es la autocensura. Y luego, pues llamar en la mañanera a no ver un canal de televisión abierta es también censura. Y entregar, como dijo la presidenta, publicidad a unos medios que le parecen acordes con su ideología, pero no a otros, y citarlos por su nombre como el Universal o Latinus o Reforma, pues también es decirle a los anunciantes, oigan, yo tengo vetados estos periódicos, ustedes saben si se anuncian en ellos. No está pasando, María Amparo, lo que ocurrió, te acordarás, hace muchos años, cuando había un secretario de Gobernación que tenía una hija en una escuela en secundaria y le recomendaron leer el libro Aura de Carlos Fuentes. Él, panista recalcitrante, consideró que ese libro enfermaba las mentes, etcétera, y mandó que ese libro se prohibiera. Lo único que ayudó fue a que se vendiera más,
más que nunca, porque todo el mundo, el morbo, ahí va a comprar Aura de Carlos Fuentes. Algo así está pasando, ¿no? Algo, mira, qué bueno, no me acordaba de ese ejemplo, fue el sucesor de Santiago Krill, en paz descanse, fue Carlos Abascal el que llamó a esa censura de Aura y como tú dices, se vendió, pues ojalá y así pase y los opinadores y los que informamos y los equipos de investigación periodística no se echen para atrás y sigan haciendo su labor, que es también informar, dar datos, entregar investigaciones con evidencia para que conozcamos pues cómo se gobierna, cómo se gasta el dinero público, etcétera. Pero aparte de esta letanía, creo que la llamó ayer Héctor Aguilar Camín en su artículo, la letanía de la censura, dañar la reputación, como te decía, de los comunicadores a través de las benditas redes sociales y de los bots, u ordenar auditorías o el acoso judicial a ciertos periodistas o retirar las donatarias a ciertas organizaciones o negar protección efectiva. Pepe, somos el país que no está en guerra con más periodistas asesinados o desaparecidos y finalmente pues la cereza del pastel, que es ocultar información pública para proteger los intereses de la clase gobernante. Todo eso, Pepe, se llama censura, no, no es nada más. Hay algunos que pues no la compran. Aquí estamos tú y yo platicando abiertamente, pero que hay intentos, Pepe, de acallar a los medios y estos lineamientos pues es quizá bueno, no te diría el último, pero un intento más por Sí. ejercer la censura. Gracias, doctora. Gracias, María Amparo. Buenas noches. Al contrario, Pepe, y gracias a ti especialmente en estos momentos por tener voces plurales. Muchas gracias. Gracias. Es una política editorial de Uno TV Noticias. El proceso contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, resulta políticamente conveniente en un momento marcado por la cercanía de procesos electorales. Así lo aseguró la maestra Alejandra Cullen. En su intervención en el espacio de José Cárdenas, explicó que intentar resolver la crisis de Ayotzinapa mediante la detención del gobernador que estaba en funciones hace 12 años genera dudas sobre la limpieza del procedimiento. El exgobernador de Guerrero es un ángel caído, está hundido en el abismo más profundo de la noche trágica de Iguala. La carpeta de investigación sostiene que Ángel Aguirre controlaba al mismo tiempo a los policías del Estado y a los policías municipales y a los grupos de la delincuencia organizada. Durante casi 12 años la versión oficial fue la falta de pruebas. Hoy la carpeta de investigación asegura lo contrario. Comentemos esto con la maestra Alejandra Cullen, analista política, siempre bienvenida los miércoles. ¿Cómo estás? Y siempre, ¿eh? Tengo, mi querido Pepe, inevitablemente que empezar diciendo, ¿será que las pruebas contra Rochamoya van a llegar dentro de 12 años? Es inevitable la observación. Pero regresando a Ayotzinapa, a ver, es de los casos más controversiales, más sucios, más manoseados, más mal atendidos por gobiernos de todos los partidos en, yo creo, la historia contemporánea de México, con, por supuesto, el sufrimiento de las familias de los 43 muchachos desaparecidos y todas las interrogantes que este caso ha generado a lo largo de 12 años. Ahí hay, pues, el exgobernador, que ahora creo que parece políticamente un muy buen blanco porque estamos previo a una elección y se vuelve fácil, seguramente ya no les es útil y por eso pueden agarrar y aunque no haya pruebas más que algunos dichos que no está claro, ya lo agarraron, no parece haber elementos de fondo como sus vínculos o posibles vínculos con crimen organizado, instrucciones que haya dado directamente a las autoridades de Iguala, a la policía estatal o al ejército. Y nada de eso ha salido a la luz. Lo único que sabemos es que al parecer mandó destruir un CD con unos videos. Yo lo que veo acá es que ya no les sirvió porque tan solo los últimos 6 años que López Obrador teóricamente tenía una comisión especial con Encinas, que era de los hombres más limpios e impolutos del grupo de Morena,
nunca pudieron tocarle un pelo a Ángel Aguirre, o por lo menos no parecía ser el principal responsable de este enjambre de delincuencia que se gestó en Ayotzinapa y en Iguala. Entonces, se vuelve muy sucio, es como políticamente muy poco limpio el tratar de resolver la crisis de Ayotzinapa, pues simplemente agarrando al que era gobernador en turno. Es un chivo expiatorio, es un sacrificable, decías hace un momento. Mira, pasa como con Rufo Apple, donde pues, es difícil meter las manos al fuego por él, seguramente no. Pero son muchos años, Pepe, donde nunca nadie, por lo menos nunca nadie, ni el sexenio pasado, ni durante la administración Peña Nieto, se le puso como el principal responsable. Si el señor estuvo involucrado de alguna manera, que se le castigue. Pero de nuevo estas formas donde de la noche a la mañana aparecen unas pruebas contundentes que meten al señor al altiplano, por supuesto, con prisión preventiva oficiosa, que es el modo favorito de la administración, y curiosamente, habiendo sido exgobernador del PRD, donde sus dichos no importa quién él esté acusando, porque, por ejemplo, este dicho donde él había pedido, si es que eso es cierto, había pedido a la Procuraduría General de la República que castigara al presidente municipal de Iguala. No lo hicieron, ahí no hay falta. Y de Gertz Manero, hoy flamante embajador de México en el Reino Unido, pues resulta que nadie le pregunta por qué nunca investigó, por qué no procedió, si las pruebas son tan contundentes. Entonces, se vuelve una vez más, como siempre que hablamos de Ayotzinapa, un verdadero enjambre donde la política se cruza con la injusticia, porque en este caso todavía no hay justicia para los padres de los 43, Pepe. Y hay datos relevantes, sin duda, involucrados con la esposa del expresidente municipal de José Luis Abarca. José Luis Abarca. Esta mujer tiene 4 hermanos, todos integrantes del cártel delictivo de los... estaban los rojos y estaban los ardillos, que ahora están más fuertes que lo que estaban en aquel entonces. Y ya ha trascendido que esta mujer tenía un vínculo muy, muy estrecho, dicho por gente que conoce mucho más que yo este asunto, con el exgobernador, hoy en desgracia, en el abismo, en la cima con ese. Pero creo que para todo mundo... María de los Ángeles Pineda. Pero creo que para todo mundo hubiera sido mucho más razonable escuchar la explicación sobre esos vínculos. Los vínculos que posiblemente el exgobernador tenía con los Abarca o con la esposa de José Luis Abarca o con los distintos grupos criminales. A mí el hecho de que lo acusen por unos videos que se supone que mandó destruir, pero que también se supone que lo habían entregado ante el Poder Judicial, pero nadie los vio. El ejército sigue sin entregar una serie de documentos que se sabe que tiene, pero que están clasificados y no los van a entregar. Entonces, los cabos siguen sueltos. Si Ángel Aguirre tuvo alguna responsabilidad, qué bueno que se le castigue, pero ojalá la justicia fuera más transparente y menos politizada. Gracias Alejandra Cuyen, como siempre. El año electoral siempre genera suspicacia. Siempre, por eso decimos que eres suspicaz y sospechosista. Exactamente. Muy bien. Por su parte, Carlos Elizondo Mayer Serra aseguró que eso que el gobierno llama nado sincronizado de los medios críticos no es más que una consecuencia de las propias acciones de la 4T. Como ejemplo están la reforma judicial, el uso de acordeones en la elección de personas juzgadoras y actualmente las campañas adelantadas de quienes buscan ser gobernadores en 2027. El académico cuestionó el papel de la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, al señalar que no es su función pelearse con los medios de comunicación. Bueno, pues según la consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, existe un ecosistema digital coordinado para golpear al gobierno de la 4T usando a periodistas, comentócratas, medios de comunicación e influencers en una especie de nado sincronizado.
La lista negra es un mensaje de intimidación promovido por la plaga de ratas que deambulan por los caños de Palacio Nacional. En todo esto hay una contradicción. Quienes se dijeron perseguidos en su tiempo, hoy como gobierno, persiguen adversarios en venganza. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. No estás en la lista. No, me siento un poco triste, pero bueno, por lo menos estás tú, yo colaboro contigo. Gracias. Está Reforma, también colaboro con Reforma, y está ADN 40, que también colaboro. Entonces, pero no, mi nombre no salió. Ahora, yo creo que es muy interesante todo lo que acabas de reportar con tanta claridad. Y justo lo iba a arrancar con este concepto que ellos han usado muchas veces de nado sincronizado. Eso es. Entonces, hacen una reforma judicial horrenda, usan unos acordeones para inducir al voto y luego se sorprenden que todos los analistas críticos andan criticando la violación de la ley con los acordeones. ¿Quién sincronizó el nado? Ellos con sus acciones. No es que yo le hablara a Leo, te hablara a ti, vamos a ponernos de acuerdo, no. Hacen unas cosas horrendas que en cualquier régimen democrático debería llevar una crítica aún mayor. Lo que platicábamos ayer, debería haber un verdadero nado sincronizado porque están violando la ley todos los días en sus campañas para coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación Y la soberanía. soberanía. Y aprendí. Sí. Todos saben que esos son los candidatos a gobernador. ¿Cómo es que Están en campañas adelantadas. Exacto. ¿Cómo es que ¿Cómo los... no lo vas a dejar? ¿Cómo vas a dejar de Y decirlo? lo increíble es que no estén todos los medios en eso, porque la ley es clara. Lo que pasa es que ellos, como sí coordinan una serie de reporteros de tercera que van a la mañanera, los youtuberos, el doctor, estas gentes que ya conoces tú mejor que yo, Sí. que le siembran preguntas, luego ellos tienen sus granjas de voto y tienen, Pepe, que es lo más increíble, a los medios del Estado. La ley es muy clara. Canal 11 y otros medios del Estado tienen que ser Canal del 22. Estado, no del gobierno. Y ahí están todos los analistas que ellos pagan, ellos mismos, el coordinador de ideología de Morena, construyendo, sin oír nunca las voces que están del otro lado, construyendo una defensa de la Cuarta Rehuyen el Transformación. debate. No solo rehuyen, coordinan estos ataques. Y como Ellos sí nadan sincronizados. ellos ejercen el nado sincronizado porque es una estructura piramidal. Es muy curioso esto, el derecho de réplica. El Estado tiene la mañanera. ¿Cuál es el vehículo más potente para sembrar en todos los noticieros la versión de la presidenta o del gobierno? La mañanera. Lo reproduces tú, lo reproduce el Reforma, lo reproducen todos, porque ese es el megáfono de la presidencia. Y no les es suficiente. Y luego salen con la consejera jurídica, que uno supondría que estaría haciendo otras cosas. Yo leí en la ley de la Administración Pública Federal, la consejera jurídica no tiene la responsabilidad de andar peleándose con los medios. Y como bien decía el relator que entrevistaste, bueno, que salió en la nota hace un momento, una cosa es decir, yo digo que el Tren Maya costó 500 mil millones de pesos y ellos dicen, no, costó 450 mil. Y otra cosa es que luego pongan mi nombre porque critiqué el exceso de gasto del Tren Maya. Siendo una falsedad. Exacto, entonces la réplica es con hechos, no con ataques. ¿Dónde queda la democracia en todo esto? Bueno, la democracia... ¿Y dónde viene la autocracia? Yo creo que hay un síndrome ahí medio psiquiátrico de la complotpsicosis. Mira, siempre cuando el que esté en el poder se imagina que los de afuera tienen la misma capacidad de coordinación que ellos tienen. Entonces, cualquier ataque le imaginan unos hilos de control de un bot que está en Rumanía, cuando la verdad es que pues, lo que explicaba la consejera es cómo funcionan los medios electrónicos hoy, cómo funcionan hoy las redes sociales. Algo prende, a veces alguien lo estimula, a veces prende solo, hay unos que tienen nombre, otros que no tienen nombre. Y lo mismo sucede del lado de ellos. Y en el caso del lado de ellos usan los recursos públicos. ¿Qué para hacer pretende el esto. gobierno al exhibir a esas personas? ¿Redactar una venganza con la letra escarlata para Yo creo que- le pongan a la gente que está en esas listas un blanco para que los amigos de la 4T acaben disparando? Pues yo creo que en el fondo es eso. Hoy Héctor Aguilar Camín en su columna en Milenio
tiene una muy buena reflexión sobre el poder de la palabra, del poder. Y cuando un funcionario contaba la anécdota, cuando López Portillo, es decir, Rulfo hace una crítica al ejército, que ya no son cañonazos de 50,000 pesos, el gran periodista, el gran escritor de Pedro Páramo, Rulfo, cuando critica a los militares diciendo ya no son cañonazos de 50,000 pesos, de 50 millones, ahora son millones, dijo, y el presidente López Portillo es una referencia a él, se esconde en su casa, no quiere salir. Y le pregunta a alguien, ¿tú crees que me va a matar te va a matar López Portillo? Y responda, él no, pero a lo mejor a alguien se le ocurre quedar bien con él. Claro, claro. Por eso el poder no puede ¿Qué le pasó a Ciro así. Gómez Leiva, hombre? Por ejemplo, es el caso, para mí el caso más dramático del sexenio pasado no solo es el atentado respecto a los medios, porque sucedió en la Ciudad de México, porque conocemos a Ciro, porque su programa es un gran programa, valiente, etcétera. No solo el atentado, que en sí mismo es horrendo, la reacción del gobierno, con la menor empatía. Entonces, claro que a la pregunta tuya, es un gobierno que se está resbalando hacia un régimen autoritario. ¿Qué dijo la presidenta cuando le preguntaron sobre la decisión del autócrata nicaragüense Daniel Ortega, que dijo que ya no iba a haber elecciones? Contestó que ella respeta la no intervención. No, la autodeterminación de los pueblos. Pero lo que acababa de decir Ortega es que el pueblo ya no va a poder votar. Entonces, estamos frente a un gobierno que tiene la piel muy delgada, que no acepta la crítica, ya nos dijo, le va a dar dinero a los medios de comunicación que no hablen mal de ella. Lo dijo, con menos elegancia López Portillo cuando decía con esta gran frase, no pago para que me pegan, pero con la misma lógica. Entonces, además de que esto es completamente antidemocrático, creo que además falla en lo fundamental, porque los medios, al criticarte que hay una estafa maestra, ayudó al gobierno de Peña a desenmascararla. Al criticar que hay una estafa en Segalmex, ayudó al gobierno a frenarla. Sin los medios, todo este cáncer crece a aún mayor velocidad, Pepe. Y sin contrapesos. Se acaban ahogando en su propio mugrero. En su propia mugre. Por eso hablaba yo de las ratas ahí en Palacio Nacional que andan por las cañerías y por las tuberías. Muchas gracias, Carlos. A ti, Pepe. Que te vaya muy bien. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, embajador. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador crítico y docente del Séptimo Arte, habló del 45 Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Se trata de uno de los espacios más importantes dedicados al documental, las óperas primas y las propuestas de cine de vanguardia, con una selección muy interesante de producciones nacionales e internacionales. Hoy inició el 45º Foro Internacional de la Cineteca Nacional, un espacio de esta institución para el documental y las óperas primas y el cine de vanguardia. José Antonio Valdés Peña, bienvenido. Gracias, Pepe. Pues sí, efectivamente la Cineteca Nacional está de fiesta con este foro internacional que siempre va dedicado a estos tres tipos de cine que comentabas. Y pues vámonos directo a las películas para irle dando a nuestros amigos precisamente la idea de qué van a poder ver. Pues bueno, en el apartado del cine de vanguardia, del cine experimental, Luis Miñarro desde España nos trae la película Emergency Exit, así en inglés. Salida de emergencia sería la traducción en español, pero bueno, aquí es un grupo de personajes, es una película coral en la cual varios personajes se reúnen en un autobús del cual no pueden bajar, es una onda tipo Ángel Exterminador, pero los personajes se van contando su vida, sus sueños, sus alegrías, van pasando por paisajes fascinantes entre el sueño, la realidad, la vida y la muerte. Ahí está Marisa Paredes, ahí está Ariel Dombal y bueno, un director y productor muy importante para el cine español contemporáneo. Luis Miñarro pues nos presenta esta película Emergency Exit. Vámonos a Bolivia y de Álvaro Olmos, tenemos la película La hija cóndor, una película que nos lleva a la cultura del pueblo quechua y sobre todo la historia de una joven que vive pues a las faldas de los Andes allá en Bolivia. Es una cantante tradicional, ha logrado aprender las canciones de
personas, de tribus importantes, sobre todo en la cuestión del nacimiento y la muerte y otros temas. Entonces, ella quiere ser algo más que simplemente una cantante tradicional, decide conquistar la gran ciudad y bueno, pues ahí viene toda una odisea que este personaje protagonista de La hija cóndor nos va a llevar. México presenta una película muy interesante, sobre todo acerca del tema del duelo, que se llama Un techo sin cielo. Una película, déjame decirte, Pepe, producida, escrita, actuada, fotografiada, editada, todo por un joven de allá de Tijuana que se llama Diego Hernández. Y la película nos habla qué pasa cuando un personaje, abriendo una caja de zapatos que contiene recuerdos de un personaje de la casa que ya no está, a partir de ahí viene toda una reflexión acerca del duelo, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, qué nos deja la gente que ya no está. Y bueno, pues sin duda una película interesante de un autor total del cine mexicano contemporáneo. Pues bueno, lo que sigue es una joya. La Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía presentan los inicios de la animación en México, cortos entre 1935 y 1938 que hicieron los pioneros de este arte aquí en nuestro país. Películas como Paco Perico en Premier, Los 5 cabritos y el lobo o un cortometraje, Pepe, muy divertido de Chema y Juana, los del cancionero de la famosa Sal de Uvas, pues se van a presentar en esta antología. No se lo pueden perder porque son trabajos únicos, pues de verdaderos maestros de la animación que desgraciadamente en su momento no tuvieron el peso que tenían haber tenido. Así que este trabajo no se lo pierdan para toda la familia. Soy Cuba de Mijail Kalatozov, pues otro rescate que hace la Cineteca Nacional de un clásico del cine soviético, donde la Unión Soviética unió fuerzas con la Cuba, recién nacida Cuba revolucionaria, y pues a través de 4 historias, Mijail Kalatozov, con un lenguaje cinematográfico apabullante, nos cuenta el antes y el después de un país que vivía una realidad y después de la revolución se enfrenta a cambios importantes. Y pues les elegimos otra película más con Hassan en Gaza, la historia de un documentalista, Kamal Al-Jafari, quien filmó a los habitantes de Palestina en el año 2001, cuando se soltó la intifada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y pues bueno, filmando esta realidad, esos materiales se quedaron en Gaza. Ahora el cineasta regresa 25 años después, encuentra Gaza destruida y los contrastes con esa gente que él filmó hace 25 años y la devastación total de la actualidad, pues es lo que crean esta labor en este documental importantísimo. Son en total, Pepe, 14 películas las que participan del Foro Internacional de la Cineteca. A partir del día de hoy van a estar participando las 3 cinetecas, Chapultepec, Joco y la Cineteca de las Artes, así que no hay más que entrar a www.cinetecanacional.net. Ahí van a ver una pestaña que dice 45 Foro Internacional, toda la información, sinopsis, fichas técnicas y desde luego los horarios para que no se pierdan pues esta selección tan importante que hace esta gran institución que es la Cineteca Nacional. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pepe. Gracias. Vamos a rellenar entonces la caja de las palomitas y de disfrutar lo que propone José Antonio Valdés Peña. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.